En este fin de año yo he hecho mucho énfasis en un tema y se los he reiterado en muchas oportunidades, y ese tema es el desarrollo de nuestro carácter como discípulos de Jesús. Y les he insistido tantas veces que el propósito de nuestro pastor al hacer tanto énfasis en el discipulado es justamente ese, que cada uno de los miembros de la comunidad cristiana del camino desarrollemos carácter de discípulo. Y hemos visto una y otra vez el texto de a los pies de Jesús, pero si uno hace una encuesta con integridad se dará cuenta que la mayor parte de la población sigue sin hacer el más mínimo esfuerzo por intentar desarrollar, introspectar esas enseñanzas, y es mi objetivo que tú y yo sí logremos, por lo menos en un gran porcentaje, introspectar esas enseñanzas, porque son vida para nosotros y son al final del día lo que va a hacer que nosotros trascendamos en este caminar como hijos de Dios. Hoy quiero que miremos cómo debe ser nuestro carácter como discípulos desde una perspectiva financiera. Analizar el carácter de Jesús desde una perspectiva financiera implica examinar las enseñanzas y las acciones relacionadas con el manejo de recursos y el enfoque hacia las posesiones materiales. Aunque en las escrituras no hay una detallada perspectiva financiera de Jesús, en el sentido moderno no la hay, pero sí hay principios y lecciones que se pueden considerar. Y yo he mirado algunas de esas. Es posible que se me pasen muchas cosas, pero por lo menos he analizado algunas de ellas de las que quiero hablarles un poquito. Una es el desprendimiento y la simplicidad. Jesús vivió una vida simple y desprendida de las posesiones materiales. Su enfoque no estaba centrado en la acumulación de riquezas o bienes, sino en el reino de Dios y en el servicio a los demás. Allí es donde nosotros debemos centrar nuestra vida, en el reino de Dios y en servir a los demás. También enseñó sobre la importancia de no preocuparse en exceso por las necesidades materiales. Eso lo podemos ver en Mateo 6, del versículo 19 al 21. También nos enseñó acerca de la generosidad y de ayudar a todas las personas que necesitan, que están en necesidad. Jesús destacó lo importante que es ser generoso y ayudar a quien necesita. Sus acciones, como la multiplicación, por ejemplo, de los panes y de los peces para alimentar a una multitud que tenía ya rato de estar allí escuchándole, obviamente debía estar hambrienta, ¿cierto? Jesús nos ilustra la disposición de compartir, de cuidar a las personas que en un momento dado carecen de recursos. Y eso lo podemos ver en Mateo 14, el versículo del 13 al 21. También me parece interesante el énfasis que Jesús hace en la intención que nosotros tenemos al hacer las cosas, en la actitud de nuestro corazón. Eso es de suma importancia, eso es vital. No solo se trata de acciones externas, sino también de la motivación interna. En la historia de la Biblia esta que habla en Marcos 12, de la viuda pobre, allí se destaca la importancia de la intención de esa mujer y la entrega total de ella. En nuestro caso, la entrega de nuestro servicio a Dios debe ser una entrega con una actitud de corazón que nazca no por compromiso, sino porque realmente a nosotros nos nace hacer eso. Otro detalle para tener en cuenta en nuestras finanzas es el rechazo de la codicia. Jesús advirtió contra la codicia y el amor desmedido por las riquezas. La parábola del hombre rico y del granero, que está en Lucas, nos ilustra el peligro de centrar la vida en acumular bienes materiales sin considerar nuestra relación con Dios y con los demás. Muchas veces nos centramos tanto en lo que necesitamos, en los bienes que queremos, en el carro que queremos, la casa que queremos, y no nos damos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que necesita lo básico. En una ocasión, Jesús habló sobre el pago de los impuestos, indicando que era apropiado dar al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios en Mateo 22. Esto sugiere una actitud de responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones financieras y cívicas. Implica que tus finanzas deben ser llevadas con integridad. Si tienes una empresa, por ejemplo, no hagas una doble facturación. Si eres el encargado de alguna labor social o comunitaria, actúa con total transparencia y con integridad. Paga lo que debes y a quien le debe. Paga el 4 por 1000. Paga todas esas cosas que las ha impuesto el hombre y que muchas veces uno piensa que son injustas.
cosas, pero es nuestro deber ser responsable con los que han colocado esa ley. Dios siempre va a proveernos, nunca nos va a faltar para pagar lo que toca. Eso es lo que quiere decir dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús también usó recursos materiales para propósitos positivos, como la financiación de su ministerio, por ejemplo, y el servicio a los demás. Un ejemplo es cuando Jesús permitió que María ungiera sus pies con un perfume costoso, que nos habla en Juan 12. Eso indica la disposición de utilizar recursos en adoración y en amor. A veces leemos las cosas pero no las entendemos o no les damos la explicación correcta. Jesús también nos advirtió sobre la avaricia en varias ocasiones. Por ejemplo, en Lucas 12, el versículo 15, Jesús dijo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto resalta la importancia de no definir el valor personal en términos de posesiones materiales. En resumen, el carácter financiero de Jesús se caracteriza por la simplicidad, la generosidad, la responsabilidad y el rechazo de actitudes codiciosas. Su enfoque estaba basado en el reino de Dios y en el servicio a los demás, más eso estaba por encima de la acumulación de riquezas. Esas lecciones ofrecen principios valiosos para la toma de decisiones financieras que nosotros tomamos a diario y la actitud hacia los recursos materiales que Dios nos da desde una perspectiva cristiana. De eso quería compartirles hoy.